Hola, buenas tardes, mi nombre es Henry. Hoy les traigo una información que les va a servir muchísimo. Tal vez el título les asuste un poco, pero es solamente información. Les va a servir bastante para lo que están haciendo. Ok, entonces vamos a ello. El lado oscuro de las universidades. Educación tradicional. Interesante, ¿verdad? Mira esto. El mundo ha sido dividido en tres partes en cuanto a economía y también en cuanto a eras. Mira, la primera que existió, primero necesito que entiendas esto, existió la era agrícola, que duró más de 10.000 años. Entonces en esa era la gente trabajaba para ellos mismos y hacían comercio con comida, ¿ok? Luego vino la era industrial, que fue cuando ya vinieron las fábricas enormes y todo más, que duró menos de 300 años. En esa época fue donde la esclavitud se convirtió en empleo. Incluso también se inventó el empleo por la gran demanda de las industrias. Es ahí donde había muchísima empleos por las grandes fábricas. En una fábrica habían alrededor de 5.000 personas. Entonces era un gran abanico. Era un buen vehículo en esa época. Pero ahora estamos en la era de la información, es decir, la actualidad. Y lleva 56 años recién, o sea, está nuevita. Y la tecnología suplió lo que es el empleo, ¿ok? Entonces ya no es lo mismo que antes, donde había grandes fábricas, trabajaban 5.000 personas, sino que ahora trabajan 500. Y ahora hay mucha más sobrepoblación. Entonces entiendes ya por qué no existe empleo. También quiero explicarte este punto de que ya no existe la jubilación. Porque ¿qué es eso de la jubilación? Tienes que trabajar 45 años para poder alcanzar un sueldo después que ya no hagas nada, ¿verdad? Cuando estás anciano. Pero en esta época ya no existe. Para nosotros los jóvenes, ir a trabajar 20 años en una empresa ya se nos hace bastante complicado. ¿Por qué? Porque las empresas nos hacen trabajar desde los 25 hasta los 30, 35 y ya dicen, no, ya no puede producir más, vamos a contratar uno más joven para que trabaje más y pagarle un poquito menos. Entonces es así como está funcionando el sistema. Necesito que tengas muy pendiente esto. Ahora, ¿sabías que la educación tradicional se inventó en la Edad Media como método para que la gente no se rebele? Pues sí, por allá en la época de Napoleón, después de la Revolución Francesa y demás, pues inventaron las escuelas para que la gente, digámoslo así, no moleste más y vaya y se eduque de alguna u otra forma en cosas que realmente son irrelevantes. ¿Recuerdas cuando te enseñaron en la escuela dónde están los ríos? La ubicación de los ríos. Es muy extraño que enseñen eso, si incluso ni siquiera vas a ser pescador. Entonces nos vivieron enseñando cosas inútiles. ¿Sabías que en ninguna parte te educan para vivir en libertad económica? Te educan para buscar empleo. Eso sí. Y como te decía antes, estamos en otra era. Nos siguen educando para buscar empleo en una era donde ya no existe empleo. Qué triste, ¿verdad? ¿Sabías que 7 de cada 10 profesionales no consiguen empleo hoy en día? Tú no me dejarás mentir. Sal afuera de tu casa y encontrarás algunos. Entonces date cuenta que te estás educando para trabajar en una era pasada. Tenlo muy en cuenta. ¿Ok? ¿No crees lo que te digo? Tal vez estás dudando y estás diciendo sandeces. Te hago una prueba. Te invito a hacer una prueba. Mira, pregúntale a tu profesor. Al que te enseña administración de empresas, pregúntale, maestro, ¿cuántas empresas tiene? Al que te enseña finanzas, maestro, ¿su cuenta bancaria ya va a llegar al $1.000.000? O al que te enseña literatura, maestro, ¿de qué trata el libro que escribió? En la educación tradicional no existe congruencia. Entonces, ¿qué es eso? Aquel profesor que te enseña administración nunca ha tenido una empresa. Entonces te está enseñando a tener lo que él nunca ha tenido. Es muy extraño.
El que te enseña finanzas se supone que maneja el dinero y te aseguro que está muy quebrado, endeudado y demás. Y te está enseñando a manejar el dinero. Piénsalo. Y pues bueno, el que te enseña literatura pues deberían conocer mucho de ese tipo de cosas. Y no creo que no haya escrito al menos algo. Entonces, quiero que entiendas que los profesores que te están enseñando no son gente que tienen resultados para realmente enseñarte. Es decir, ¿cómo yo te enseño a cocinar si nunca en mi vida ni siquiera he freído un huevo? ¿Me hago entender? Bueno, igual solo 8 de 10 maestros no hacen lo que enseñan. Es decir, si hay uno que otro que realmente sí tiene el resultado, pero solo son 2 de 10. Es un índice bastante preocupante, ¿verdad? Entonces te invito a hacer la prueba. Luego me respondes qué tal. Continuemos. Ahora tú me has de decir, ¿pero qué? ¿Ahora ya no estudio o qué? ¿No quieres que vaya a la universidad? Pues no, mira, ser profesionales no es malo. Es fantástico. Y que existan los doctores, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los técnicos, los licenciados, etcétera, es espectacular. El problema es que salen sin la más mínima gota de creatividad, sin la idea de que solo los líderes llegan a ser libres financieramente. O sea, los educan para ser uno más del rebaño, ¿ok? Y pensando que solo el empleo es el vehículo para sobrevivir. Ojo, ni siquiera para vivir. Salen solamente a buscar empleo que ya no existe. Pilas con esos muchachos. Ahora, vamos a decir, solo problemas. Pues no, acá te traigo soluciones. Mira, autoedúcate. Ya eres profesional, busca más información, instrúyete. Sabemos decir que la persona que se deja de educarse, pues prácticamente está muerto en vida. Busca nuevas formas de innovar con tu profesión. Es muy importante eso. Adquiere hábitos que te ayuden a crecer. Lee libros de finanzas, cosas que te sirvan realmente en la vida. Ponerte a ver novelas, pues pierdes tiempo. Y prueba los métodos del siglo actual. Obviamente estamos en otra era, ya lo de antes ya no es lo de hoy, pero igual existen métodos que sí te sirven. Por ejemplo, como el network marketing, es llamado como el negocio del siglo XXI, muy recomendado por muchos millonarios a nivel mundial. También las inversiones en este siglo funcionan muy bien, etcétera. Y si quieres aprender cómo implementar nuevos métodos para hacer crecer tu carrera profesional, o si deseas conocer los nuevos sistemas del siglo XXI, mira, contáctanos, te vamos a ayudar. Tenemos una página en Facebook, se llama Joven Networker, así que búscanos, dinos que viste este video y nosotros te brindamos toda la información para que puedas surgir con tu carrera, puedas hacer crecer tu carrera, ¿ok? Entonces, eso es lo que quería compartirte, espero te sirva. Se despide Henry Toala. Pasa muy bien.